secretario del Parlamento, José Ignacio Guedes, mejor conocido como el Chato Guedes, también integrante del equipo de dirección nacional del partido Causa R. Buenos días, ¿cómo está, señor Guedes? Buenos Bienvenido. días, un placer. Gracias por la Hay, invitación. hay muchos temas, gracias a usted además por aceptarla, hay muchos temas sobre los cuales queremos analizar, sobre todo en materia política y legislativa, pero antes de entrar sobre todo con lo que es la renovación de la militancia de los partidos políticos que arranca este fin de semana, usted como secretario del Parlamento Nacional, es decir, integrante de la directiva, su opinión respecto de este acto que va a tener lugar hoy ante el TCJ, presentan memoria y cuenta el vicepresidente de la República y los ministros, toda vez que el TCJ insiste en que el Parlamento está en desacato, por ello no cumplen lo establecido en la Constitución, que es que se presente la memoria y cuenta ante la Asamblea. Bueno, es parte del desconocimiento sistemático que este gobierno hace del Parlamento, ¿no? Yo hago siempre recuento. Comenzaron desconociendo sus actos, las leyes, las declaraban inconstitucionales, algunas como la del Cestatic, los jubilados y pensionados, que no las declaran inconstitucionales, tampoco las logra sancionar el presidente. Luego desconocieron sus competencias, que no podía pronunciarte sobre el estado de excepción, que no podías legislar sobre unas materias, etcétera, y luego fueron con los propios diputados que hoy en día están secuestrados de forma inconstitucional, por ejemplo el caso de Gilbert Caro, que tienen provisión de salida del país en la práctica, como el caso de Luis Florido, que le quitaron el pasaporte, etcétera. Y por supuesto que esto no debe sorprendernos porque este gobierno decidió funcionar sin parlamento, un gobierno al margen del Estado de Derecho, y pues es por eso que estamos donde estamos y es que calificamos justamente a esto de tiranía, incluso hasta de dictadura, porque si no convocas elecciones, si no reconoces el Parlamento, si violas los derechos humanos y tienes presos políticos, pues lo puedes llamar como quieras, menos democracia. Esa es la lucha que nos lleva a nosotros a resistir, y la Asamblea ¿Y Nacional usted está cómo lo resistente, califica, está señor Guedes? resistiendo. ¿Qué tipo de régimen califica este gobierno nacional? ¿Cree que es una dictadura? Sí, sin duda, sin duda. Con unas particularidades, como tú quieras, pero te repito, o sea, es que eso es matemático. Sin parlamento, sin elecciones, o sea, que hay unas elecciones vencidas el año pasado. Amén de lo que pudiéramos hablar del referéndum revocatorio que estaba en la Constitución y lo suspendieron arbitrariamente. Pero las regionales, los gobernadores, dime tú en qué democracia se vence el lapso de los gobernadores y aquí el CNE se hace el loco y no convoca elecciones con un periodo vencido de forma constitucional. Bueno, dime en cuál democracia pasa eso. Dime en cuál democracia el SEBIN, que es el órgano de inteligencia, actúa por encima de la Fiscalía. Y hoy presos con boleta de excarcelación, que ya la Fiscalía la emitió, bueno, no, siguen secuestrados por unas bandas, etcétera, que funcionan al margen del Estado de Derecho. ¿Qué democracia funciona sin parlamento? Un presupuesto que ejecuta todos los días, que no fue aprobado por ninguna Cámara, que no fue aprobado por el Parlamento. Eso no, o sea, ni cuando Gómez pasaba eso. O lo que va a pasar ahora, que el Poder Ejecutivo le va a rendir cuenta a unos magistrados que además fueron designados de la manera como fueron designados, y todo el mundo lo sabe, bypaseando así al Poder Legislativo. Entonces, yo creo que en eso hemos avanzado, en la calificación de esta tiranía, y nos lleva a nosotros a seguir resistiendo democráticamente, entendiendo que el mejor antídoto contra esta tiranía es el voto, y es por eso que nuestra lucha es por exigir un cronograma electoral. Ahora, hablando precisamente de ese cronograma electoral y del voto, está gravitando también toda la situación de la renovación de la militancia de los partidos políticos que ratificó la rectora Tania D'Amelio. Inicia mañana, sábado 4 de marzo, y se va a extender más o menos hasta el mes de junio con el plazo de los reparos que anunció también la rectora Tania D'Amelio. Ustedes en Causa R publicaron un comunicado este miércoles donde, entre otras cosas, denuncian las condiciones, aseguran que violan principios políticos, democráticos, humanos y constitucionales, y además aseguran que no van a ir a validar la renovación de la militancia para renovarse como partido político. Sí, sin duda, son unas condiciones inconstitucionales, ilógicas, absurdas incluso, y que tienen una intencionalidad muy clara, que es por supuesto la de dividirnos, la de eliminar los partidos políticos arbitrariamente y quizás dejar de vivir algunos, que viven algunos, y buscar división dentro de la oposición. También busca un proceso, es una agenda del gobierno que ejecuta el CNE,
con el cual logra lo que te decía, dividirnos, también busca seguir posponiendo indefinidamente las elecciones regionales y también busca eliminar la MUD impunemente. Bueno, si todos vamos a validar nuestros partidos, entonces esa tarjeta, que es la que le tiene miedo a este gobierno, que representa más de 8 millones de venezolanos, que es la tarjeta más votada en la historia del país, que es el partido MUD, bueno, entonces queda debilitada para ellos impunemente poderla eliminar, como ya lo han amenazado. Nosotros creemos que aquí no importa la suerte de la causa R, que en el 2015, como los demás partidos, nos sacrificamos por el bien común, nos sacrificamos por la unidad. Y ahí está, la estrategia fue exitosísima. Ese logro electoral del 6 de diciembre de 2015 se debió justamente a esa tarjeta única, que fue un sacrificio que hicimos los partidos. Bueno, hay que asumir las consecuencias de esos sacrificios, pero hay que ratificar la estrategia de la tarjeta única. Nosotros queremos validarnos como partido dentro de la MUD. Bueno, la mejor manera de validarnos es con primarias. Yo creo que aquí hay que cerrar filas sobre esa fórmula ganadora de primarias y tarjeta única para exigir elecciones a gobernadores inmediatamente y no seguir el juego de posponerla indefinidamente. Claro, pero no hay como una contradicción en todo este escenario, señor Guedes, dentro de la mesa de la unidad, porque aseguran unos partidos como por ejemplo Causa R, 20 Venezuela han dicho, no van al proceso de validación, Bandera Roja, otros partidos, incluso el Polo Patriótico como el Partido Comunista, aseguran que no van a la validación, pero hay otros partidos de oposición que forman parte de la mesa que han dicho que sí van, aún denunciando condiciones, sí van a revalidar la nómina de sus militantes. Sin embargo, desde la mesa aseguran que no hay todavía una posición unitaria. ¿Cómo conciliar ambas posiciones si ya claramente unos dicen que sí van a validar y otros como ustedes que no van a acudir? Bueno, yo parto que es un legítimo derecho de cada partido decidir si va o no va. Hay cosas que escapan del ámbito de la MUD como línea unitaria y entre esas está el derecho que tiene cada partido de decidir qué hacer ante un proceso de ilegalización que es contra el partido específicamente. En la causa R, luego de una reunión nacional ampliada con la dirección nacional, con los miembros de todos los estados del país, tomamos la decisión de correr el riesgo, de sacrificarnos y sobre todo de atrincherarnos en la defensa de la MUD, que, insisto, es el verdadero problema. Yo creo que aquí estamos hablando de lo que quiere el gobierno que hablemos, pero el tema aquí es cómo vamos a defender esa tarjeta que es la que de verdad representa a la mayoría. Aquí la mayoría pero no la representa. Pero que esa no va al proceso de renovación porque ya fue renovada. Pero por eso, esa está legal. Por eso es que yo digo, vamos a exigir al CNE que convoque primarias en esa tarjeta, que es la nuestra. Esa tarjeta la creamos nosotros mismos. Y exigir elecciones regionales ya, que pasar el año validándonos cada quien por un lado, avalando lo que te dije, el retraso indefinido de las regionales y por supuesto un eventual zarpazo contra la tarjeta de la MUD que nos las pueden cambiar ahora por 2 o 3 partidos legalizados a cambio entregando la tarjeta de la MUD. Yo respeto la decisión de cada partido, creo que es legítima, es más, les deseo todo el éxito del mundo, pero creo que el tema, el que sí debe ser discutido en el seno de la MUD es la defensa jurídica y política a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Tenemos que ir rápidamente a la pausa, pero antes le pregunto, señor Guedes, repetir ese escenario de no ir a validar aún en condiciones que denuncian los partidos políticos, ¿no los coloca en un escenario similar al de 2005, donde se decidió no participar en la elección legislativa y al final el chavismo obtuvo el 100% del Parlamento? El escenario parecido al 2005 es el de seguir evitando la elección regional. Yo sí creo que la elección de 2005 debe traerse a colación, pero no en este caso que es la agenda del gobierno que busca, entre otras cosas, eliminar una elección tan importante como la de gobernadores. El error garrafal, que para mí yo sí lo asimilo al 2005, es que nosotros no hayamos colocado las elecciones a gobernadores como prioridad en la agenda de la unidad democrática. Y este año tocaba, según la última declaración de Tibisay Lucena, en el primer semestre tocaba esas elecciones. Y nosotros tenemos una tarjeta legal que es la de la MUD, tenemos el compromiso de las primarias y lo que había es que exigir esas elecciones ya, porque justamente esos son los espacios políticos concretos. Nuestros partidos, nosotros en 2015 decidimos sacrificarlo por el bien común, por la unidad, y yo creo que es una estrategia que mientras persistan las circunstancias de esta tiranía debe ratificarse. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero al regreso también vamos a hablar del proceso reciente de renovación de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Realmente se hizo todo lo que se podía hacer o aún falta por construir consensos? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa José Ignacio Guedes, mejor conocido como el Chato Guedes del partido Causa R, secretario de la Asamblea Nacional. Continúa con nosotros.